Endocarditis infecciosa. La endocarditis es una infección que afecta a la superficie endocárdica del corazón, incluidas las estructuras valvulares, las cuerdas tendinosas, los sitios de defectos septales o el endocardio mural. La endocarditis infecciosa es una enfermedad que se presenta en diferentes formas, cada una con características distintas en cuanto a su patología, los patógenos involucrados y su curso clínico. Vamos a explorar las clases más comunes de endocarditis infecciosa. Comencemos con la endocarditis valvular nativa. Existen dos subtipos, el agudo y el subagudo. La endocarditis aguda se caracteriza por un inicio rápido y un curso agresivo de la enfermedad. En este caso, los organismos causantes suelen ser altamente virulentos, como el Staphylococcus aureus. Por otro lado, la endocarditis subaguda se caracteriza por un inicio gradual y un curso indolente de la enfermedad. En este subtipo, se suele encontrar una enfermedad cardíaca estructural subyacente. Los patógenos implicados con mayor frecuencia son los estafilococos coagulasa negativos o los enterococos. Continuemos con la endocarditis valvular protésica. Esta forma de endocarditis puede dividirse en dos categorías: las infecciones valvulares protésicas tempranas y las infecciones valvulares protésicas tardías. Las infecciones tempranas ocurren en los primeros 2 meses posteriores a la cirugía y suelen adquirirse en el entorno hospitalario. Por otro lado, las infecciones tardías ocurren al menos 12 meses después de la cirugía y se adquieren en gran medida en la comunidad. Es importante mencionar que entre los 2 y 12 meses posteriores a la cirugía, la infección puede presentarse de manera más indolente debido a patógenos de menor virulencia o infecciones adquiridas en la comunidad. Finalmente, tenemos la endocarditis asociada al uso de drogas intravenosas, que ocurre con frecuencia en la válvula tricúspide. Los patógenos predominantes en este caso son el Staphylococcus aureus y otras bacterias provenientes de la flora de la piel. La endocarditis infecciosa tiene una demografía y epidemiología interesante que debemos tener en cuenta. En los Estados Unidos, la incidencia anual es de aproximadamente 15 casos por cada 100.000 personas, y esta cifra está aumentando. Este incremento se debe a las intervenciones médicas en los ancianos y al aumento en el número de dispositivos cardíacos implantados. La endocarditis nosocomial, es decir, aquella adquirida en el entorno hospitalario, representa entre el 14% y el 28% de todos los casos de endocarditis. En cuanto a la prevalencia en los Estados Unidos, se estima que hay entre 0.3 y 3 casos de endocarditis por cada 1.000 ingresos hospitalarios. Esto significa que se producen entre 40.000 y 50.000 nuevos casos al año en el país. En cuanto al sexo, la endocarditis infecciosa tiende a afectar más a las mujeres que a los hombres. En cuanto a la edad predominante, se observa un pico de incidencia en mujeres menores de 35 años, mientras que en hombres el pico ocurre entre los 45 y los 65 años. Es interesante destacar las tendencias observadas en la endocarditis. Desde 1998 hasta 2013, se ha observado un aumento en la población de pacientes con endocarditis en válvulas protésicas, pasando del 2% al 13.8%. Además, la endocarditis relacionada con dispositivos cardíacos ha aumentado del 1.3% al 4.1%. Por otro lado, se ha observado una disminución en los casos de endocarditis en válvulas nativas, que pasaron del 74.5% al 68.4%. Existen diversos factores que se asocian con un mayor riesgo de desarrollar endocarditis infecciosa. Permíteme describirte algunos de ellos. En primer lugar, los defectos cardíacos estructurales son un factor de riesgo importante. Esto incluye el prolapso de la válvula mitral, especialmente si existe engrosamiento de las valvas mitrales o regurgitación. La cardiopatía reumática, principalmente en países en desarrollo, también se asocia con un mayor riesgo de endocarditis. Asimismo, la cardiopatía valvular adquirida con estenosis o regurgitación, así como las cardiopatías congénitas estructurales, a excepción de ciertas condiciones como comunicación interauricular, comunicación interventricular, conducto arterioso persistente y dispositivos de cierre endotelializado, aumentan el riesgo de desarrollar endocarditis infecciosa. Además, haber tenido endocarditis infecciosa previa o tener miocardiopatía hipertrófica también se considera factores de riesgo. En el caso de las válvulas protésicas, se observa una diferencia en el riesgo de infección dependiendo del tipo de válvula. Las válvulas mecánicas presentan un mayor riesgo de infección en los primeros 3 meses después de la cirugía en comparación con las válvulas bioprotésicas. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, las tasas de infección se equiparan y son similares a los 5 años. Otros factores de riesgo incluyen uso de drogas intravenosas.
mala higiene dental, hemodiálisis a largo plazo, diabetes mellitus, e infección por VIH. En más del 80% de los casos de endocarditis infecciosa, el agente causante es el Staphylococcus aureus, seguido de los streptococos y los enterococos. Un estudio que examinó más de 2.000 casos de endocarditis encontró que, en los casos de endocarditis en válvula nativa en personas que abusaban de drogas intravenosas, el Staphylococcus aureus fue la causa en el 68% de los casos, los streptococos en el 10% y los enterococos en el 5%. Además, se obtuvieron cultivos negativos en el 5% de los casos. En lo que respecta a la endocarditis en personas que abusan de drogas intravenosas, la etiología fue muy similar en términos de frecuencia. En relación con la endocarditis valvular, se aisló el Staphylococcus aureus en el 23% de los casos, siendo responsable del 36% de los casos de endocarditis temprana y del 18% de los casos de endocarditis tardía. En cuanto a la endocarditis fúngica, la especie Candida albicans se explica entre el 53% y el 68% de los casos de endocarditis atribuidos a hongos. En algunos casos de endocarditis, los resultados de los hemocultivos pueden resultar negativos. Esto puede deberse a diversas circunstancias que debemos tener en cuenta. Una de las causas más frecuentes de endocarditis con hemocultivo negativo es el consumo previo de antibióticos, especialmente en los casos de endocarditis estreptocócicas. El uso previo de antibióticos puede afectar la capacidad de los microorganismos para crecer en los hemocultivos y, por lo tanto, dificultar su detección. Además, hay microorganismos que son incapaces de crecer en los hemocultivos habituales. Entre ellos se encuentran Coxiella burnetii, Legionella, Bartonella quintana, Bartonella henselae, Tropheri mawipelei, Brucella, Mycoplasma y Aspergillus. Estos organismos pueden estar presentes en casos de endocarditis, pero requieren técnicas de cultivo y detección específicas para su identificación. También es importante tener en cuenta que algunos microorganismos tienen un crecimiento lento o son exigentes. Esto significa que, en caso de sospecha de endocarditis, los cultivos deben mantenerse durante al menos 2 semanas para permitir su crecimiento y detección. Un ejemplo de este grupo de microorganismos es el grupo HACK. El grupo HACK está integrado por bacilos. Estos bacilos gram-negativos pueden estar asociados con casos de endocarditis complicada. La endocarditis complicada se refiere a casos en los que la infección ha causado complicaciones adicionales, como la formación de abscesos o la afectación de estructuras cardíacas importantes. El primer miembro del grupo HACK es Haemophilus, que incluye especies como Apherophilus, Parainfluenzae y Paraphorophilus. Estas bacterias son consideradas como la principal causa de endocarditis relacionada con el grupo HACK. Es importante destacar que estas especies de Haemophilus se encuentran de forma común en la boca y pueden causar infecciones en el revestimiento interno del corazón en ciertos casos. Otro miembro del grupo HACK es Actinobacillus. Esta bacteria también se encuentra en la cavidad oral y se ha asociado con casos de endocarditis. Cardiobacterium es otro miembro del grupo HACK. Aunque es una bacteria de baja prevalencia, puede causar endocarditis en personas con predisposición y afectar las estructuras cardíacas. Eikenella corrodens es otro integrante del grupo HACK. Esta bacteria está relacionada con mordeduras humanas y puede provocar endocarditis en casos específicos. Finalmente, Klebsiella kingae es otra bacteria perteneciente al grupo HACK. Esta bacteria es conocida por causar osteomielitis y artritis séptica en niños menores de 2 años. Sin embargo, también puede ser responsable de casos de endocarditis en niños mayores y adultos. En un estudio que involucró a más de 277 pacientes con diagnóstico definitivo de endocarditis infecciosa, se analizaron las manifestaciones clínicas más comunes de la enfermedad. En primer lugar, se observó que el 96% de los pacientes presentaba fiebre, con una temperatura mayor a 38 grados Celsius. En cuanto a las manifestaciones cutáneas, se encontró que el 8% de los pacientes presentaba hemorragias en astilla. El 3% mostraba nódulos de Osler. Además, el 5% presentaba lesiones de Hanuei. Por último, el 2% mostraba manchas de Roth. Otras manifestaciones incluyeron la esplenomegalia, que se observó en el 11% de los pacientes. En cuanto a los hallazgos cardíacos, el 48% de los pacientes presentaba un soplo cardíaco de novo, es decir, un soplo cardíaco que aparece por primera vez durante el curso de la enfermedad. Esto puede ser un signo de una lesión valvular causada por la endocarditis. Se observó una velocidad de eritrosedimentación elevada en el 61% de los pacientes.
En cuanto a los hallazgos de laboratorio, el 5% de los pacientes presentaba un nivel elevado de factor reumatoide. Además, el 26% de los pacientes mostraba hematuria. Las manchas de Roth son lesiones hemorrágicas que se presentan en la retina y se asocian tanto con la endocarditis infecciosa como con ciertas leucemias. Estas lesiones pueden ser identificadas mediante un estudio de fondo de ojo. La búsqueda intencionada de las manchas de Roth es fundamental para el diagnóstico de la endocarditis infecciosa. Es importante destacar que las manchas de Roth son un hallazgo relativamente infrecuente, reportándose en alrededor del 2% de los casos de endocarditis infecciosa. Las hemorragias en astillas son un fenómeno que se caracteriza por la presencia de rayas pigmentadas lineales debajo de la uña, siguiendo el eje longitudinal de la misma. Estas marcas suelen ubicarse principalmente en la parte distal de la uña, es decir, cerca de la punta de los dedos. A medida que estas hemorragias en astillas envejecen, su color puede cambiar de púrpura a marrón o negro. Las lesiones de Hanuei son un hallazgo clínico asociado con la endocarditis infecciosa. Estas lesiones se presentan como áreas de la piel maculares, y en algunos casos pueden tener un aspecto nodular. Se localizan típicamente en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Los nódulos de Osler son un hallazgo clínico que se asocia principalmente con las formas subagudas de endocarditis. Estas lesiones se presentan como papulopústulas sensibles que se localizan en la pulpa de los dedos. Las complicaciones cerebrales son una preocupación importante en los casos de endocarditis infecciosa, ya que pueden tener consecuencias graves para la salud del paciente. Se estima que alrededor del 28% de los individuos afectados experimentan complicaciones cerebrales durante el curso de la enfermedad. Estas incluyen la embolia cerebral, hemorragia intracraneal o absceso cerebral. Para el diagnóstico de la endocarditis infecciosa, recurrimos a los criterios de Duke modificados, que nos ayudan a evaluar y confirmar la presencia de la enfermedad. Estos criterios se dividen en criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores incluyen varios elementos que son considerados como evidencia fuerte de la endocarditis infecciosa. Uno de los criterios es la presencia de hemocultivos positivos para microorganismos típicos asociados con la endocarditis, como Staphylococcus aureus, Enterococcus, Streptococcus viridans, Streptococcus bovis o los pertenecientes al grupo HACK. Esto se basa en la detección de organismos específicos en al menos 2 hemocultivos separados. Otro criterio mayor es la identificación de un microorganismo consistente con la endocarditis en al menos 2 hemocultivos extraídos con un intervalo de más de 12 horas, o en 3 hemocultivos o en la mayoría de al menos 4 hemocultivos separados, siendo la primera y la última muestra extraídas con una diferencia de al menos 1 hora. Además, la presencia de hemocultivos positivos para Coxiella burnetii, o una serología positiva para fiebre Q, con un título de anticuerpos antiglobulina G de fase 1 mayor a 1 en 800, también se considera un criterio mayor. En cuanto a la evidencia de afectación endocárdica, el ecocardiograma transtorácico es una prueba diagnóstica de primera línea para la mayoría de los casos. Sin embargo, en situaciones donde el ecocardiograma no es suficientemente diagnóstico, se sospechan complicaciones o el paciente tiene dispositivos cardíacos implantados, se recomienda realizar un ecocardiograma transesofágico. La evidencia ecocardiográfica también es considerada un criterio mayor. Esto puede incluir la detección de una masa intracardíaca oscilante en la válvula o en una estructura de soporte en la trayectoria de los chorros regurgitantes, la presencia de un absceso, la identificación de una nueva dehiscencia parcial de la válvula protésica o el desarrollo de una nueva regurgitación valvular. Los criterios menores complementan los criterios mayores en la evaluación de la endocarditis infecciosa. Uno de los criterios menores es la presencia de enfermedad cardíaca predisponente, uso de drogas intravenosas u otros factores de riesgo que puedan aumentar la susceptibilidad a la endocarditis infecciosa. Se considera un criterio menor si la temperatura corporal del paciente es mayor a 38 grados Celsius. Los fenómenos vasculares, como los émbolos arteriales mayores, los infartos pulmonares sépticos, los aneurismas micóticos, la hemorragia intracraneal, la hemorragia conjuntival o las lesiones de Hanuei, también se consideran criterios menores. Además, los fenómenos inmunológicos, como la glomerulonefritis, los ganglios de Osler, las manchas de Roth o la presencia de factor reumatoide, también se consideran criterios menores. Finalmente, se incluye como criterio menor la evidencia microbiológica,
que se define como la presencia de un hemocultivo positivo o evidencia serológica de infección activa con un organismo consistente con la endocarditis infecciosa, pero que no cumple con los criterios principales. Es importante tener en cuenta que los criterios de Duke, tanto los mayores como los menores, tienen una sensibilidad de aproximadamente el 80%, lo que significa que pueden haber casos de endocarditis que no cumplan todos los criterios. Con los criterios de Duke, se establece el diagnóstico de endocarditis en 3 contextos. Cuando se cumplen 2 criterios mayores, o cuando se cumple 1 mayor y 3 menores, o cuando se cumplen al menos 4 criterios menores. Por otro lado, el diagnóstico se define como posible cuando se cumple un criterio mayor y 1 menor, o cuando se cumplen 3 criterios menores. Según las directrices americanas de 2015, se recomienda realizar una toma adecuada de muestras de hemocultivos para el diagnóstico de la endocarditis infecciosa. Esto implica seguir un protocolo específico para obtener resultados precisos y confiables. En primer lugar, se sugiere obtener al menos 3 series de hemocultivos, que se extraen de diferentes sitios de venopunción. Esta diversidad en los puntos de extracción de las muestras ayuda a aumentar la probabilidad de detectar la presencia de microorganismos causantes de la endocarditis en la corriente sanguínea. Además, se recomienda que haya al menos 1 hora de diferencia entre la extracción de la primera y la última muestra, lo que permite detectar la persistencia de microorganismos en la sangre a lo largo del tiempo. Además, se aconseja tomar al menos 2 series adicionales de muestras para hemocultivos en intervalos de 24 a 48 horas, hasta que los cultivos sean negativos. Esta práctica se realiza para confirmar la negatividad de los hemocultivos y asegurar que no haya una persistencia de microorganismos en la sangre. Para cumplir con los criterios de Duke y considerar un hemocultivo como positivo, se establecen ciertos requisitos específicos. Estos requisitos varían según el tipo de microorganismo que se esté buscando. En el caso de Coxiella burnetii, el agente causal de la fiebre Q, se considera positivo un único hemocultivo que demuestre la presencia de este microorganismo en la muestra sanguínea. Por otro lado, para los microorganismos atípicos como Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, Streptococcus bovis, Enterococcus y el grupo HACK, se requieren al menos 2 hemocultivos separados que demuestren la presencia de estos microorganismos en las muestras sanguíneas. De los estudios de imagen, la ecocardiografía transtorácica se recomienda como estudio complementario de primera línea para todos los pacientes con sospecha de endocarditis infecciosa. Esta prueba permite la identificación de vegetaciones, la evaluación de la gravedad de las lesiones valvulares, el análisis de la función cardíaca y la detección de posibles complicaciones. Con una sensibilidad del 88%, la ecocardiografía transtorácica desempeña un papel importante en el diagnóstico y manejo adecuado de los pacientes con esta enfermedad. La ecocardiografía transesofágica es una modalidad de imagen que se recomienda en ciertos casos específicos relacionados con la sospecha de endocarditis infecciosa. En primer lugar, se sugiere realizar una ecocardiografía transesofágica cuando la ecocardiografía transtorácica no es suficientemente diagnóstica. Además, la ecocardiografía transesofágica se recomienda cuando hay sospecha clínica o se sabe que se han desarrollado complicaciones asociadas con la endocarditis infecciosa. Estas complicaciones pueden incluir la presencia de abscesos, ruptura valvular, regurgitación significativa u otras anomalías que requieren una evaluación más detallada y precisa. Otra situación en la que se indica la ecocardiografía transesofágica es cuando el paciente tiene cables de dispositivo intracardíaco implantados. Estos dispositivos pueden interferir con la visualización adecuada mediante el enfoque transtorácico, por lo que la vía transesofágica permite una mejor visualización y evaluación de las estructuras cardíacas en presencia de estos cables. El electrocardiograma es una herramienta importante en el abordaje de pacientes con endocarditis. Permite evaluar la actividad eléctrica del corazón y detectar posibles alteraciones que pueden estar asociadas con la enfermedad. En un estudio de cohorte que incluyó a 137 pacientes con endocarditis, se investigó la prevalencia de anomalías en el electrocardiograma. Los resultados revelaron que los bloqueos auriculoventriculares estuvieron presentes en el 50% de los casos. Además, los bloqueos intraventriculares se observaron en el 61% de los casos. En general, el bloqueo auriculoventricular de primer grado fue la alteración más común encontrada en el estudio, presentándose en el 31% de los casos.